Queridos hermanos y hermanas, feliz día del Señor. Deciros que os extrañamos a todos y no dejáis de estar en nuestras oraciones continuamente. Por otro lado, ya llevamos 77 días de estado de alarma y hasta aquí nos ha guardado el Señor. Debemos de dar gracias por cada uno de esos días, ya que miles han enfermado, muchísimos han estado muy grave en UCIs y a punto de fallecer, y por otro lado también demasiados son los que han fallecido, más de 30.000, entre 30 y 40.000, por lo que la situación no hay que tomársela a la ligera, así que hayan pasado muchos días. Es más, desde que se pasó a la fase 1 por toda Europa, ha habido rebrotes como consecuencia de reagruparse, ya sea en fiestas, en bares, en reuniones familiares o iglesias, por lo que hay que mejor es pasarse de prudentes antes que lamentar después las malas consecuencias. Así que, mis hermanos, no bajen la guardia. Seguid lavándose las manos continuamente, todo el tiempo, gel de alcohol en el bolsillo, mascarilla y lo que haga falta hasta que este virus esté controlado. Bien, ayer día 29, fue el Día Internacional de la Salud Digestiva. Así que hoy quería compartir con vosotros una cosa, que es cómo deshacerse de una úlcera. Bien, me explico. Decía Stanley Jones en un libro que se llamaba Dominio, que el arte de vivir es el arte menos aprendido de todos. El hombre ha aprendido el arte de existir, de sobrevivir de alguna manera en medio de las demandas de la vida, de escapar con respuestas a medias. Pero el hombre conoce poco acerca del arte de la vida con todas sus demandas. Bueno, tremenda reflexión. Es una realidad que la mayoría de la gente no puede enfrentar la vida. La vida es una experiencia muy horrible para muchos, si se examina cuidadosamente. A muchas personas no les gustan sus familias, no les gusta mucho la persona con la que se casaron. No les gusta sus trabajos, no les gusta su sueldo. Viven en una especie de situación miserable personal impuesta por sí mismos. Pero no importa si la situación cambia, ellos parecen permanecer igual de miserables. Su actitud no cambia. Y la razón es que, en realidad, interiormente no saben cómo vivir la vida. Y si se va a la raíz, las circunstancias, lo que ocurre alrededor, no es en absoluto el problema, sino que es la propia persona el problema. Y se impone sobre todas las demás circunstancias su propia incapacidad de atravesar la situación. Pero quizá uno de los mayores dictadores, por decir alguno, hay muchos, ¿no? Desde nuestra educación, nuestro contexto o nuestras fantasías, pero uno de los más actuales y más rabiosos es la televisión. Si observamos la televisión, vemos todos los problemas que conlleva enfrentar la vida. Por ejemplo, si vemos Telecinco, es peor. Que si tengo los dientes blancos, que si el café que preparas es la razón de que tengas un mal día, que el desodorante es la causa de que no tengamos amigos, la razón de no sentirme libre es que no tengo un BMW, que es la razón de que me guste conducir. Después de ofrecernos todo este tipo de respuestas absurdamente simplistas, al decirnos que la verdadera felicidad se encuentra en tener un buen aliento, por tener suelos limpios gracias a la cera Johnson, y también los dientes blancos gracias a Colgate, y el café hecho en Starbucks, pues que nos va a hacer felices, después de que uno hace caso a todos los anuncios y a la vida de los famosos de Sálvame, ¿de verdad hemos llegado a algún lugar? Porque parece que nos estén dando constantemente la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, estas son soluciones súper simplistas, muy básicas, que no tienen un fundamento firme. Y los anuncios están envueltos en las situaciones más hermosas y agradables, más atractivas. Ya te lo hacen de manera que tú te lo creas. Si hacemos todo eso, seremos felices. Seremos amados, seremos sabios, atractivos y tendremos un atractivo personal irresistible. La vida se convierte en una brisa agradable gracias a un buen desodorante, por no decir marcas, cuando sabemos que la raíz de todo eso es que nadie sabe nada. Porque los mismos medios de comunicación saben que estos anuncios que ellos ponen no funcionan, porque las mismas personas que hacen estos anuncios luego van a venderte una lista de productos para deshacerte de la tensión, la ansiedad, que todos los demás productos no te han podido quitar. Y el próximo paso es venderte todas las cosas que puedes encontrar en la farmacia para poder enfrentar la vida. Desde fármacos homeopáticos que no sirven para nada, que están hechos a base de raíces o a base de bayas o a base de cualquier cosa que se inventen, que dicen curarlo casi todo, así como ansiolíticos, antidepresivos, antifobias, valerianas, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Y si nada de esto funciona, pues vas a ir al doctor y el doctor te dará una medicina que incluye todo lo que termina en cepan. Diazepam, lorazepam, tepazepam, mazapam, yo qué sé. Te vas a casa y tomas eso y entonces pues serás capaz de enfrentar la vida, es lo que te dicen. Pero ninguno de estos parece funcionar.
porque la gente va aumentando y aumentando su ansiedad. Y la psicosis y la neurosis de todo el mundo parece estar multiplicándose por todas partes. Mucha gente, cuando eso no funciona, tratan de culpabilizar a alguien. No soy yo, es que es mi jefe que no me valora, el profe que me tiene manía, mi esposo que no tiene un buen empleo, mi suegra que me odia, o la abuela que fuma. Y si esto no funciona, siempre está el alcohol, las drogas. Y si eso no funciona, pensar en el suicidio. ¿Sabéis que la cuarta causa de muerte de los universitarios es el suicidio? La gente no sabe enfrentar la vida. Así que reconozcamos la realidad. No saben en qué consiste la vida la mayoría de la gente. No tienen la más mínima idea. Por lo que hemos leído antes de Stanley Jones, pues tiene razón, el hombre no sabe cómo vivir. Hoy en día todo el mundo tiene problemas. El santo Job dijo, el hombre nace para los problemas. Parecía que decía una frase lapidaria, pero cuánta razón tenía, ¿no? La pregunta no es quién tiene problemas. La pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Esa es la pregunta. No hay muchas maneras de enfrentar la vida. O entras en pánico, o tienes una reacción alérgica, o te enfadas, o te desmoronas, o te retraes silenciosamente y te consumes de adentro hacia afuera, yo qué sé. Y después contraes todo tipo de enfermedades psicosomáticas. Obtener la victoria interior en los problemas es la única manera en la que se puede vivir. No hay otra manera. No, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues para poder saber cómo, quiero ir a lo que la palabra de Dios dice. Ahí encontramos una respuesta sencilla. Vamos a ver al apóstol Pablo. Si algún hombre vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, este fue Pablo. Él se pone como modelo en este texto, en Filipenses capítulo 4 y versículo 9, que dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Lo repito. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Pablo dice, si quieres vivir la vida, observa la forma en que yo la vivo. Es una frase tremenda, ¿no? Tenemos que tener mucha confianza en mi vida espiritual, en tu vida espiritual, para poder presentarse como un modelo. El hecho de que un cristiano pueda decirle al resto de la comunidad cristiana, si quieres ver cómo vivir la vida, obsérvame. Diríamos, bueno, eso es la culminación del narcisismo. Y Pablo va más allá, no solo mírenme, sino también síganme. Pablo establece un estándar aquí, una medida, un molde. No es orgullo, no es vanagloria, aunque lo parezca. Viniendo de otra persona lo parecería. Lo que está diciendo es, yo he aprendido a enfrentar la vida y quiero compartir eso con vosotros. Yo aprendí a cómo enfrentar la vida y por eso quiero compartirlo con vosotros. No es orgullo. Es desear comunicar lo que él ha aprendido y lo que quiere comunicar a todo el mundo. Es generosidad. Él estaba tan capacitado que podía cantar en la cárcel. Él estaba tan capacitado que él podía estar de pie con valentía ante los griegos en el Areópago y declarar su fe sin doblar la rodilla. Él podía estar cara a cara con Félix, Festo y Agripa en su vida, con la vida suya en sus manos, y hacerlo sin temor. Esta capacidad en la vida de Pablo le permitió ser prisionero en su propia casa y nunca se quejó. Al final colocó su cabeza en un pilón y alguien la separó de su cuerpo, y cuentan que aún así no dejó de predicar el Evangelio. Y todo esto debido a que Pablo tenía la capacidad de enfrentar la vida. Dice, lo que habéis aprendido y recibido y visto en mí, hacedlo. Nos preguntamos, vale, pero ¿cómo adquirió esta capacidad? Vale, muy bien. Ahora vamos a ir a los versículos del 1 al 8 y veremos las claves para la verdadera actitud. Hay varias claves. Yo las he desarrollado en 6. Seguramente podemos sacar más, pero al menos 6 claves para vivir la vida de una manera adecuada. La número 1, una actitud o un criterio adecuado. Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en esto es que si no sabemos dónde estamos, si no entendemos nuestro lugar en el universo, nos va a ser difícil, como solía decir un amigo, ¿acaso no eres nada más que un pedazo de hierba esperando convertirse en estiércol? ¿Esa es tu filosofía de vida? Pues entonces tienes serios problemas. Si solo existimos para recibir golpes y terminar con una bonita lápida y que alguien nos ponga flores, estamos en una muy mala situación. Debe haber una razón, debe haber algo en lo cual puedo colocar mis pies y permanecer de pie. Tengo que tener una razón para vivir. ¿Qué más dice Pablo?
Veamos el capítulo 4 y versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero para estar preparados, entonces, es una actitud firme, una actitud adecuada. La vida adecuada comienza con estar firmemente arraigado. Dice, estad firmes en el Señor. Este fundamento adecuado es en Cristo, no hay otra forma. El término en Cristo está por todas partes en la Biblia, 132 veces en las cartas de Pablo solamente habla acerca de estar en Cristo. El cristiano vive en Cristo, así como un ave vive en el aire, así como un pez vive en el agua, así como las raíces de una planta viven en la tierra, así también el creyente vive en Cristo. El cristiano está en unión. Su existencia entera está empapada por la presencia de Jesucristo. Esa es la base de un buen fundamento. Si alguien intenta vivir en el mundo fuera de Cristo, no tiene nada bajo sus pies. Todo es arena movediza. Así que para comenzar, un cristiano debe estar en Cristo. Algunos dichos antiguos decían una cosa muy interesante. La existencia es algo temporal, algo que flota. Es variable, misterioso, hasta que un hombre encuentra a Dios. Y de pronto, Él sabe por qué existe y sabe en qué consiste la vida, y Él sabe en qué consiste amar, y Él sabe lo que es el tiempo, en qué consiste y en qué consiste la eternidad, y Él sabe cuál es el propósito de su vida. La única manera en la que alguien puede llegar a conocer a Dios es a través de Cristo. No hay otra. Ninguno vino al Padre, dice Jesús, sino por mí. Y la única manera en la que tú llegarás a conocer a Cristo es oír acerca de Él, leer acerca de Él en los Evangelios, para ver lo que hizo y creerlo con todo tu corazón. Para poder enfrentar la vida de manera adecuada hay que tener un criterio, un fundamento adecuado. Eso comienza con una relación personal con Dios a través de Cristo. Si leemos en Juan capítulo 1, ¿os acordáis que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios? Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es nuestro Señor, Dios eterno, creador del universo. Él te creó a ti. Si levantamos la mirada, veremos a un Dios así. Nos conforta, nos da seguridad, porque es un Dios que no tiene principio ni fin. Nadie lo creó. Él nos creó a nosotros. Ese es nuestro fundamento. Solo hay una manera de enfrentar los problemas de la vida. Solo hay una manera de vivir con la vida. Y eso es volverse y ponerse de pie en lo que sabemos que es la verdad. Volvemos por un momento al versículo de Filipenses. La palabra aquí usada es muy interesante. El estad firmes del versículo 1, del versículo 1 del capítulo 4 es estaqueta. Estaqueta, esa es la palabra en griego, que significa estar de pie. Es usada para un soldado, estar firme en medio de la batalla. Aunque hoy, cuando se le dice a los soldados firmes, pues se paran, se quedan quietos de pie y sin moverse. El sentido de estar firme en la antigüedad, en la guerra, significa no moverse, no retroceder, estar de pie, sabiendo cuál es tu lugar en la batalla. Así que con el enemigo rodeándolo y sin tambalear, ahí estaba el soldado firme. Pero si estás frustrado y no puedes enfrentar la vida, entonces estás dejando que tu fe se eche a perder. Si tu actitud es coherente con tu fe, estás capacitado. Posicionalmente, es decir, desde un punto de vista de dónde nos estamos colocados, estamos capacitados porque Dios está de nuestro lado. Eso sobre el papel está bien claro, pero si nos desviamos, no solo en hechos, sino emocionalmente, nos alejaremos de nuestro fundamento y de nuestra fe. Aunque nosotros leamos o nos hayan dicho en la escuela dominical que Dios está a nuestro lado, vale, sí, lo podemos creer, pero cuando vienen los problemas, dejamos que nuestras emociones, dejamos que nuestra mente le diga a nuestro corazón cosas que no son. Hace que nos alejemos de nuestro fundamento y de nuestra fe. En el mundo terminará mal, seguro. Lo que necesitamos hacer es equilibrar nuestro fundamento. Cristo, nuestra fe y nuestros hechos, nuestra manera de actuar, y entonces estaremos firmes. Que todo tenga un equilibrio. Ninguna de esas partes puede dominar a la otra. Bien, en segundo lugar, un amor adecuado. Sabemos que no amar hace que haya gente miserable, no saludable, tóxica. Veamos el amor adecuado en el versículo 1. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y añade, ruego
a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabéis a quién está amando? A estas dos mujeres que son problemáticas. No solo es amar a los que son fáciles de amar, es amar a las Evodias y a las Síntiques que hay por el mundo. El apóstol Pablo amaba a dos damas, dos señoras, que no estaban ayudando para nada en su trabajo. Ese es un tipo de amor difícil. Un amor adecuado ama. Ama a los que son difíciles de amar. Evodia, curiosamente, significa fragancia dulce y Síntique significa agradable. Pues vaya, precisamente no se estaban comportando de acuerdo con sus nombres. Y Pablo añade, y dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, en el griego, esta palabra compañero fiel es Syzygus, vaya nombre. Y lo que es más, probablemente que ese sea un nombre propio, que era alguien que se llamaba Syzygus, no que estuviera describiendo la actitud de este compañero fiel, sino que se llamaba Syzygus. Yo creo que las Biblias no tenían que haberlo traducido, sino tenían que haber permanecido como Syzygus. Él está diciendo Syzygus, ayuda a estas mujeres. En otras palabras, hay un hombre en la iglesia filipense de Filipo que se llama Syzygus. Él está diciendo, Syzygus, ¿puedes hacer que estas dos mujeres tengan una relación de armonía? Syzygus, ayuda a estas mujeres que han trabajado conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Probablemente Pablo envía a un hombre llamado Syzygus, compañero fiel, para que pueda ayudar con estas mujeres. Me encanta ese juego de palabras con el significado de los nombres y lo que pasaba en realidad. Él está hablando de amar a los que son difíciles de amar. Él está hablando de amar a las personas que inclusive son problemáticas. Y este tipo de amor, como hemos dicho tantas veces, solo emana de la humildad. Y eso tiene un gran efecto en la salud mental. Un doctor cristiano dijo en una ocasión, o lo leí en algún sitio, ¿no? Durante siglos los burladores han ridiculizado el consejo de Jesús, aquel consejo que decía amad a vuestros enemigos. Dicen que eso no es práctico, que es idealista y que es absurdo. Sin embargo, hoy en día los psiquiatras están recomendándolo como una panacea para muchos de los males del hombre. Así que cuando Jesús dijo perdona hasta 7 veces 7 o 70 veces 7, él estaba pensando no solo en nuestras almas, sino también en salvar nuestros cuerpos de colitis, de presión alta, de ansiedad y de muchas otras enfermedades. ¿Sabías que hay gente que está enferma en hospitales porque han sido consumidas por la amargura, o el rencor, o el odio hacia otras personas? Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses: revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense, y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perpetua unión, el vínculo de unión, dice la Reina Valera, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos, como que se le olvidaba esa parte, y sean agradecidos. El que quieren que le amen, pero no ama, no ve nunca el amor que recibe de los que le rodean. Eso es terrible. Hay gente que está rodeada de gente que la ama, pero nunca lo ven porque solo se está amando a sí mismo. Bueno, o quiere amarse a sí mismo, porque si se amara a sí mismo tendría una envidiable salud. El que guarda resentimiento en todos lados ve resentimiento y termina consumiéndose a sí mismo. Vivir con amargura es desastroso, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Así que la capacidad de vivir maduramente viene de una actitud adecuada, de estar firmes en Cristo y de un amor adecuado. Bien, lo tercero que nos hace estar preparados o capacitados para enfrentar la vida es el gozo. ¿Sabes que la gente feliz es gente saludable? ¿Y que la gente feliz es gente que realmente vive la vida? Este mundo está lleno de insensatos, enfermos, que solo hablan de su felicidad. La gente no está capacitada para enfrentar la vida. Y es infeliz y miserable. Millones sufren de enfermedades emocionales y mentales por ahí. Hay tantas camas de hospital que están siendo ocupadas por enfermos mentales como las hay por pacientes que tienen problemas médicos o quirúrgicos. Y algunas estadísticas dicen que la mayoría de los pacientes que están por causas médicas o quirúrgicas provienen de enfermedades relacionadas con el estrés emocional. Así que fijaos hasta qué nivel es importante la salud mental. Y lo más curioso es que vivimos en la generación en donde tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Miremos el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre.
Podemos decir, vale, eso es imposible. Pues no, regocijaos en el Señor siempre. Diríamos, bueno, no tengo nada por qué regocijarme. Es fácil para ti decirlo. Tú no tienes mi problema. Es lo que piensan mucho. Muy fácil decirlo. Él no estaba hablando de problemas. Pablo estaba hablando de regocijarnos. ¿En qué? En el Señor. Pablo no dijo me regocijo en mis problemas. Recuerda que él decía yo tengo tristeza continua y pesadumbre de corazón por Israel. Lloro mucho. Yo estoy cansado de mis problemas físicos. Me gustaría que Dios me los quitara. ¿Os acordáis del aguijón en la carne? Pero Él no me los quita. No puedo decir que me encanta que me golpeen por todos lados a donde voy. Desde un punto de vista físico no es muy agradable. Pero me regocijo en el Señor. Siempre me estoy regocijando en el Señor. Y no siempre me puedo regocijar en mis circunstancias, pero en el Señor sí puedo. Más o menos es lo que estaría diciendo Pablo, si lo pudiera expresar en otras palabras. Esa es la razón por la que el mismo hombre puede decir estad siempre gozosos, y el mismo hombre puede decir tengo tristeza continua y dolor en mi corazón. En mis circunstancias tengo tristeza, en mi relación con Jesús tengo gozo constante. Entonces, cuando las circunstancias son difíciles, nos regocijamos en el Señor. El apóstol Pablo está en una cárcel justamente en ese momento, cuando está escribiendo esa carta, pero él está cantando. Eso es regocijarse en el Señor. Siempre podemos regocijarnos en el Señor. Es interesante, pero en el Nuevo Testamento se nos dice 70 veces que nos regocijemos. Es decir, ¿tenemos gozo? Pues vamos a recrearnos en ese gozo, regocijarnos. ¿Y sabes lo que es regocijarse? Es un abandono total a Jesucristo en cualquier circunstancia. Es simplemente decir constantemente, escucha Señor, yo soy tuyo y no entiendo lo que está pasando, pero soy feliz porque te pertenezco. Eso es regocijarse. Este tipo de gozo tiene dos virtudes. Una, que es permanente. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es en el Señor, no es en las circunstancias. Está clarísimo. Es en el Señor. Este es el tipo de gozo que viene cuando o como resultado de la relación con Jesucristo. ¿Alguna vez has enfrentado esos momentos de tristeza y simplemente comienzas a volver tus pensamientos hacia Jesucristo y de pronto sientes algo de gozo? Por lo tanto, como consecuencia puede haber gozo en medio de la tristeza. Es permanente, permanente por encima de las circunstancias. Es un gozo independiente. No es un gozo debido a, sino que es un gozo a pesar de. Es alabar al Señor a pesar de todo. Así que el estar capacitado para enfrentar la vida conlleva un gozo adecuado, como también un amor adecuado, como también una actitud adecuada. Por lo tanto, hay una cuarta cualidad que veo, una gentileza adecuada. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hay personas que viven la vida como si fueran un toro en una tienda de cristales. No es sorprendente que muchos tengan úlceras o tengan problemas de estómago. No es sorprendente que siempre estén malhumorados. No es sorprendente que dejen un rastro de personas que atropellan. Seguro que conocéis a alguna persona así. Ni siquiera entienden cómo encajar con la gente y ser gentiles, amorosos, ser tiernos de corazón. Es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Os acordáis? Gentileza, bondad, fe, mansedumbre y demás. Recuerda que donde no está el fruto del Espíritu no queda un hueco vacío. Lo que hay es fruto de la carne. Así que o hay una cosa o hay la otra. Me gusta mucho 2 Corintios donde dice, ahora yo Pablo os ruego por la mansedumbre y gentileza de Cristo. Así que existe algo de Cristo que es deseable en términos de ser gentil. Sin embargo, Jesús fue firme, no fue alguien tibio, ¿verdad? No siempre fue condescendiente y diluyendo su mensaje. Él fue firme, tajante, y cuando necesitaba serlo era un león. Pero de alguna manera había alguna gentileza en él, alguna amabilidad en su trato, en su forma de ser. Su vida atraía a los más vulnerables. Y esta era una reacción muy hermosa por parte de Jesús. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando Pablo había ido a Tesalónica con el Evangelio, había ido con cierta actitud y explicaba cuál fue esa actitud en el versículo 3 del capítulo 2. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 5. Dios es testigo, y bien lo sabéis, de que jamás nos hemos valido de palabras aduladoras, ni hemos buscado astutamente el provecho propio. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
La palabra es reveladora, tiernos, gentiles, amables, como una niñera o como una madre. Eso es algo admirable. Pablo tuvo una gran gentileza en su corazón. En lugar de destrozar toda situación, en lugar de presentarse con exigencias, prueba algo de amabilidad. Él usa la amabilidad. Necesitamos recordar esto con tanta frecuencia. Aprender a tratar a todas las personas como una madre trata a una pequeña vida en sus brazos, dándole de comer. Eso es gentileza. No hablamos de ser un mojigato, sino de ser amable, pero duro con el pecado. Repasamos. El estar preparado para enfrentar la vida involucra una gentileza adecuada, una actitud adecuada, un amor adecuado, un goce adecuado y, en quinto lugar, una seguridad adecuada. Una seguridad adecuada. Volvemos a Filipenses, capítulo 4 y versículo 5, la segunda parte del 5, dice, el Señor está cerca. ¿Qué sigue? Por nada estéis afanosos. Nunca olvidemos que el Señor está cerca. No lo dice en vano, no lo dice como una muletilla. Es que realmente el Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Eso es genial. ¿Alguna vez te has preocupado por algo? Pues claro que sí. Pues que sepas que el Señor está ahí. Lo que Él está diciendo es ejercitad su presencia. Repítete todo el tiempo a ti mismo, a tu mente, Él está ahí. Él está aquí, está conmigo, ¿no? Él está aquí. El Señor está cerca. Hay una historia que se cuenta, a mí que me gusta, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todas las guerras, que bajo Stalin, un grupo de 30 rusos se reunió en secreto para adorar a Jesucristo. Y de pronto su adoración fue interrumpida por la llegada de unos agentes secretos de Stalin. Los soldados entran marchando y ordenaron que el nombre de todas las personas que estuvieran en la lista dijeran que estaban ahí, dijeran que estaban presentes. Y cuando acabó, un hombre mayor habló y dijo, hay un nombre que usted no tiene. No, es imposible, yo ya escribí todos los nombres, dijo el soldado. El hombre dijo, no los tiene. El soldado dijo que sí, que los tengo. Y el hombre respondió, a usted le falta Jesucristo nuestro Señor. Parece una anécdota, ¿no? Queda muy bonita. Pero realmente este hombre estaba consciente de su presencia, practicando la presencia de Cristo. No se avergonzaba, no se acobardó y se escondió, sino que los pillaron infragantis por estar alabando a Cristo. Y además no intentaron disimularlo de sí, estamos aquí alabando a Cristo porque Jesucristo está aquí en medio. Esto es seguridad. ¿Qué tienes que temer? El Señor está aquí. Las seguridades hechas por los hombres nunca son nada más que castillos de aire o castillos de naipes. El dinero, la fama, los amigos, las bombas, los ejércitos, las medicinas, los hospitales son simplemente cosas que posponen lo inevitable. Pero tenemos una verdadera seguridad, la presencia de Jesucristo. Dios promete, yo seré un amigo que está más cerca que un ¿qué? Que un hermano. Es una realidad. Practiquemos su presencia. Por eso hemos de recuperar frases como si Dios quiere, que Dios te acompañe, gracias a Dios que está conmigo, etcétera, ¿no? Involucrar a Dios, hacerlo presente en nuestra vida y que los demás lo sepan. Practicar la presencia de Cristo es tener la vida saturada con sus pensamientos. Y solo hay una manera en la que puedes hacer esto, y es estudiando y meditando la palabra de Dios. Así que contra más estudiamos la palabra de Dios, más están los pensamientos de Dios en nuestra mente. Y entre más los pensamientos de Dios están en la mente, la presencia de Cristo está más en nuestra mente. Y entre más su presencia está en nuestra mente, más sabremos que estamos seguros. Es decir, hay que empaparse. Porque no basta con saberse alguna promesa bíblica y repetirla. Hay que conocer a nuestro Dios, al Dios bíblico. Y eso no es un disco que nos instalaron cuando nos convertimos, que nos pusieron ahí un programa y ala, ya tienes ahí todo lo que necesitas saber sobre Dios. Todo lo que hay que saber sobre Dios está en la Biblia. Por lo tanto, necesitamos empaparnos de la palabra. Y bien, en sexto y último lugar, para ya ir acabando, un conocimiento adecuado. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué hay que hacer? En esto pensad. O sea, si hay alguna de esas cosas, pensemos en eso. Cuando vienen los problemas, en esto pensad. Pilato le preguntó
a Jesús qué era la verdad, y Jesús contestó: tu palabra es verdad, refiriéndose a la Biblia. Juan 17:17. ¿Quieres pensar en la verdad? Muy bien, pues coge la Biblia, coge ese libro y haz lo tuyo, haz lo propio. Tu palabra es verdad. Repite esas mismas palabras de Jesús. Tu palabra es verdad. Si vas a pensar en lo verdadero, en lo honesto, que es honrado, decente, noble, en todo lo justo, que significa imparcial, recto, equitativo, en todo lo puro, que significa genuino, auténtico, virtuoso, todo lo que es de buen nombre, es decir, cosas de buena reputación. Si hay virtud alguna, si algo en ser un cristiano, pensemos entonces en esas cosas. Es algo simple. Somos lo que pensamos. ¿Metemos basura? Saldrá basura. ¿Metemos palabra de Dios? Saldrá palabra de Dios. Así de sencillo. Con lo que alimentemos el cerebro es lo que determinará la manera en la que vivimos. Coloca la palabra de Dios dentro y vas a descubrir que comienzas a vivir una vida de la palabra. Vamos a alimentarnos, pues. O alimentemos el nuevo hombre, como decía uno. ¿Ya dejaste atrás el viejo? Pues al nuevo aliméntalo. Después Pablo hace un pequeño contraste al terminar en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, o sea, después de todo, si haces todo eso, pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, vuestras emociones, vuestros sentimientos y vuestros pensamientos. Y en el versículo 9 dice, el Dios de paz estará con vosotros. O sea, reafirma esa promesa. El Dios de paz estará con nosotros. Si hacemos todo lo que hemos leído del versículo 1 en adelante, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y repite, y el Dios de paz estará con vosotros. Él va a estar a nuestro lado. ¿Cuándo es cuando Dios se aparta simbólicamente? O lo apartamos, mejor dicho. Cuando nosotros nos dejamos vencer por las circunstancias. Cuando no hacemos ninguna de esas cosas. Un cristiano que está preparado para enfrentar la vida tiene la paz de Dios. Y al Dios de paz. Una promesa maravillosa. No solo Dios está con nosotros, sino que su paz misma nos cubre. Tenemos la paz de Dios como nuestra guía y al Dios de paz para vivir. Para terminar, quiero leer algo que escribió un hombre de Dios, que decía lo siguiente. No puedo saber cuán repentinamente la tormenta va a desatarse con toda su ira a mi alrededor. Pero Dios cuida todos mis caminos y puedo confiar. Quizás no pueda abrir el velo místico que esconde el futuro desconocido de mi vista, ni saber si me espera la oscuridad o la luz, pero puedo confiar. No tengo poder para ver más allá de la tormenta, para ver dónde está la tierra más allá del río, pero esto sé, Dios está conmigo para siempre y en esto confiaré.